El tema del pecado es uno de los temas que más se discute dentro de las iglesias y dentro del pueblo cristiano. Y de hecho, uno de los temas que más controversia también puede generar. ¿Qué es realmente el pecado? Ese es el tema de hoy en Quiero conocer a Dios. Quiero conocer a Dios. Saludos, pastora. Haciendo hincapié, ¿verdad?, en lo que usted dijo en la introducción, ¿qué realmente es el pecado? Pues mira, Héctor, es un concepto que muchas veces lo tomamos como algo tan sencillo como un acto. Y entonces hacemos como hasta listas, ¿verdad? De pecados, que este es pecado y esto no es pecado. Pero realmente tendríamos que ir a 3 vertientes para tener una definición correcta de lo que es el pecado, conforme lógicamente a lo que la Biblia, ¿verdad?, nos revela. Lo primero es que es un acto, o sea, está el pecado como acto. Yo hacer lo malo, o sea, lo que Dios ha dicho que no haga, o el yo no hacer lo que Dios dijo que hiciera. O sea, el hacer lo malo o el no hacer lo bueno se considera para Dios pecado porque tú estás traspasando lo que es la ley de Dios. Es como tú brincar una verja. Hay una verja que te dice no la puedes brincar, pues tú la brincaste. Estás traspasando una línea. Así que en términos generales, el acto de pecar es ese, hacer lo malo o no hacer lo bueno, conforme a los estatutos de Dios. ¿Okay? Pero está el pecado como condición y algo que tenemos que entender es eso, ¿ves? Nosotros ya nacemos con una naturaleza de pecado. No es que solamente pecamos, sino que nosotros somos pecadores. Esa es nuestra condición. Entonces, yo no soy pecador porque yo peco. Es al contrario. Yo peco porque soy pecador, porque hay una naturaleza que me va a hacer, ¿verdad?, yo pecar. Por eso es que la palabra te dice que el que dice que no peca, que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Porque Dios dice que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Pero también hay un pecado, hay algo que se considera pecado y es cuando nosotros nos ponemos en el centro, en el lugar que le corresponde a Dios. Así que tanto el acto de pecar, de infringir una ley de Dios, como de no hacer algo que Dios haya dicho que hagamos, como el hecho de nosotros saber que mira que hay una condición de pecado en nuestro interior, como el ponernos en el centro de todo eso cuando lo unimos se considera lo que es el pecado. Okay. Si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios nos creó y Dios vio que todo era bueno, ¿por qué nosotros tenemos una naturaleza de pecado? Bueno, al Dios hacernos a su imagen y semejanza nos crea como seres capaces de decidir. Okay. Dios no quiso crear muñecos. Dios no quiso crear simplemente un ente que lo prendo y hace lo que yo quiero. Dios nos creó a su imagen y semejanza con la capacidad de decidir. Dios quiere que le amemos porque hemos decidido amarle. ¿Okay? Así que pues cuando vamos a Génesis vemos que todo fue hecho bueno, pero el hombre decidió apartarse de lo que era la dependencia total de su creador, por esa capacidad que Dios nos dio de tomar nuestras propias decisiones. Claro, fue un engaño de Satanás. Claro. Satanás engaña al hombre, le dice, no, pero es que si haces esto, no vas a morir. Lo que pasa es que vas a ser como Dios. Y ahí es que comienza, y desde Adán hasta el día de hoy, todo hombre nace con esa naturaleza de pecado. Todo hombre va a ser propenso a pecar en algún momento
¿verdad? Mientras va creciendo, nace y no tienes la conciencia, pero poquito a poquito vas a ver cómo se va a ir manifestando ese pecado. Claro, entiendo, estamos en un mundo totalmente corrompido por el pecado. Entiendo que al nosotros nacer, ¿verdad? Y ir creciendo en este mundo corrompido, pues como uno dice, se nos pegan las malas costumbres, ¿verdad? Claro. De a dónde estamos. Aprendemos a pecar rapidito, Héctor. Claro. Entonces, viéndonos, ¿verdad? A la doctrina, como tal, doctrinalmente hablando, hay congregaciones, hay doctrinas que establecen esto es pecado, lo otro es pecado. Por ejemplo, podemos decir que a lo mejor en algún momento dado o todavía puede decirse que ir al cine es pecado, puede decirse que la forma en que te vistes es pecado, puede ser tal vez el que te tatúes es pecado, el que fumes, el que beba es pecado. O sea, ¿qué realmente yo puedo determinar, oye, esto es pecado o esto no es pecado? ¿Qué realmente es lo que puede determinar eso? Pues mira, eso es una duda que tiene mucha gente se acerca, ¿verdad? Ven, yo estoy haciendo esto es pecado, porque la Biblia no dice claramente que esto es pecado, ¿verdad? Pero sí hay unos criterios bastante claros que nosotros podemos utilizar y que sí son bíblicos todos, para yo saber si lo que yo estoy haciendo o lo que quizás siento el deseo de hacer es o no es pecado. Primero, hay unos pecados que ya la Biblia prohíbe directamente. Hay unos pecados que la Escritura lo llama pecado, que ahí no hay debate. Cuando la palabra dice esto es pecado, eso es pecado. Y ya ahí pues no hay, ¿verdad? No hay ningún debate en el cual pudiéramos entrar. Con eso yo creo que nadie tiene problema. Pero hay otro tipo de pecado que es el que Pablo está hablando en 1 Corintios 6, cuando el pueblo judío comienza a escuchar este mensaje del evangelio que dice, no, espérate, o sea, ya no es por la ley, ya no es por el cumplimiento de la ley, ya es ahora por la gracia. Y entonces comienzan los judíos a hablar en relación o tratar entonces esto de la gracia de una forma como, espérate, pues entonces, pues mira, me es lícito pecar, yo puedo entonces pecar porque ya, pues Cristo murió por mí y como fue por gracia, pues yo puedo entonces seguir pecando. Ahí es donde Pablo les dice, espérate, todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, no todo tú lo vas a ir a buscar a la Biblia y te va a decir tal cosa es pecado, pero hay maneras que tú sabes conforme a la misma Biblia que sí vas a estar pecando, ¿ok? Así que hay muchas cosas que nos pueden dominar. Todo aquello que nosotros nos domina, nos esclaviza, se puede considerar un pecado. Porque nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, como tú bien lo dices. Hubo una caída, nosotros somos parte, ¿verdad?, de esa generación donde pues nacemos con una naturaleza de pecado, pero hubo una obra salvadora, hubo una sangre que se derramó, hubo un plan perfecto que Jesús cumplió a cabalidad para que tú y yo fuéramos libres. Entonces, una vez que nosotros somos libres, todo aquello que nos esclavice se puede considerar pecado. Eso es un criterio que podemos utilizar. Otro criterio que podemos utilizar para saber si algo es pecado es si lo que yo estoy haciendo o no haciendo está dañando a alguien o me está dañando a mí. Algo que yo estoy haciendo y está dañando a alguien, definitivamente yo tengo que entender que es algo que está siendo pecaminoso. Eso es otro criterio que yo puedo utilizar. Como cuarto criterio, si yo voy a hacer algo, y esto es interesante, si yo voy a hacer algo y por eso que voy a hacer, yo le puedo dar gracias a Dios, no es pecado. Pero si yo no le puedo dar gracias a Dios por eso que voy a hacer, tengo que ver que hay algo ahí que es pecaminoso. ¿Okay? Otro criterio, esto que voy a hacer, y este se utiliza mucho, Héctor, esto que yo voy a hacer puede hacer tropezar
a mi hermano. Porque hay cosas que a lo mejor en sí mismas tú dices, esto yo no lo considero pecado, porque la Biblia no dice que es pecado, porque la intención de mi corazón no es yo pecar contra Dios con esto que estoy haciendo. Pero el que me está viendo, el que me está escuchando, puede afectarse su fe por lo que yo estoy haciendo. Si yo tengo el conocimiento de que eso es así y aún así yo lo hago, yo estoy pecando también. No solamente contra mi hermano, sino estoy pecando contra Dios. Así que hay personas que quisieran, ¿verdad?, que tú le dijeras, no es pecado porque la Biblia no lo dice, pero hay que considerar todos estos criterios. Es que de hecho el Espíritu Santo nos va a ayudar, Héctor. Mira, Claro. hay muchas ocasiones en que la gente viene y te pregunta, ¿sabes? Mira, estoy pensando en esto y estoy pensando en hacer esto otro, pero tengo la inquietud, ¿verdad? Porque yo no sé si esto sea bueno, si esto sea pecado. La mayoría de las veces que eso pasa es porque verdaderamente sí, el Espíritu te está hablando y te está diciendo eso que vas a hacer no está bien. Sí, pues cuando No es tienes, bueno. básicamente cuando tienes la inquietud de algo, Exactamente. usualmente, ¿verdad? Que estás considerando que no está bien. Exactamente. Igual, sé, ¿verdad? Que también se utiliza mucho en personas creyentes y no creyentes. El término, después que yo no le haga daño a nadie, está todo bien. ¿Qué usted considera, ¿verdad? De esa frase, después que yo haga lo que, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que yo quiera, después que no le haga daño a nadie, pues está todo bien. Lo que pasa es que realmente el yo hacer lo que yo quiera, yo estoy abriendo un mar de posibilidades. Porque si yo hago algo, a lo mejor yo no le hago daño a nadie en cuanto a un acto deliberado. ¿Ves? Okay. Pero si yo no hago lo correcto y lo que Dios dice que haga, también estoy pecando. Eso, ¿verdad? Lo dijimos hace un ratito. O sea, pecado no solamente es no hacer lo incorrecto. Pecado es no hacer lo que ya Dios ha dicho que hagamos. Amén, amén. Entonces, ¿verdad? Yéndonos por esa línea también, Dios ya ha dicho que hagamos unas cosas. Hay unas cosas en las cuales no debemos hacer. Pero al pecado se le puede adjudicar grados. Por ejemplo, el matar no es lo mismo que el mentir, por ejemplo. Tal vez, sé yo, tomar algo que no te corresponde. No es lo mismo que, qué sé yo, que a lo mejor pelear. ¿Cómo usted lo ve? Pues mira, realmente, como yo lo vea, no creo, ¿verdad?, que haga ningún tipo de diferencia en todo esto. Y ahí es donde estriba la situación, el problema, que muchas veces nosotros tendemos a poner grados a los pecados, colores, ¿verdad? La mentirita blanca, ¿verdad?, el pecado rojo, y tendemos a poner colores conforme a nuestro propio criterio de lo que está bien o lo que está mal. Pero hay unos criterios claros y hay una verdad clara de parte del Señor, ¿ves? En cuanto a la culpabilidad por el pecado, es la misma, Héctor. O sea, un pecado que a lo mejor nosotros, en nuestro criterio humano y carnal, pensamos que es un pecado pequeño, Dios no lo considera pequeño. O sea, para Dios, el pecado más pequeño que tú puedas considerar necesita perdón. Necesita restauración, necesita perdón de Dios. Si quisiéramos ver los pecados por grado, no sería el pecado, porque lo mismo el matar como el mentir es igualmente pecado delante de Dios. Lo que cambia es la consecuencia de ese pecado. Eso sí, aumenta o disminuye en grado. Inclusive cuando tú te vas al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, habían pecados que sí eran pecados, pero la consecuencia era mayor o menor de acuerdo, ¿verdad?, al pecado como tal. Así que sí la consecuencia puede ser mayor o puede ser menor, pero el pecado
no importa lo grande o lo pequeño que tú lo consideres, va a necesitar, ¿verdad?, la cruz igual uno que otro. Sí hay mayor condenación para una pecados que para otros. Hay más consecuencias, por ejemplo, en alguien que mate a una persona a que alguien que mienta. Pero delante de Dios es pecado. Es pecado. Y los dos necesitamos perdón. Claro. Y entonces, ¿existe algún pecado que Dios no perdone? Sí. La Biblia nos habla, ¿verdad? Mateo 12, 31 al 32. Sí. Y esto es un pasaje bastante controversial también y mucha gente tiene mucha duda con este pasaje cuando el Señor dice, Jesús dice que todo pecado se le perdonará, ¿verdad? A las personas menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el único pecado. ¿Y qué es la blasfemia particularmente? Porque también hay mucha duda en relación como tal a si estás blasfemando o no contra el Espíritu Santo. ¿Qué viene siendo la blasfemia? Pues mira, mucha gente piensa que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un acto. Es un acto de que yo dudé de algo del Espíritu, que yo dije algo que a lo mejor ofendió al Espíritu, pero realmente la blasfemia contra el Espíritu Santo es un rechazo directo contra el Espíritu Santo. Es el yo rechazar la obra del Espíritu en mi vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que produce y el que convence de pecado. Okay. Es el que convence de pecado. Entonces, si yo no permito que el Espíritu me convenza de pecado, yo no puedo arrepentirme. Y si yo no me arrepiento de mis pecados, no estoy creyendo, no estoy poniendo la fe por obra para ser salvo. Entonces, pues cuando lo vemos de esa manera, vemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo total y permanente del Espíritu Santo en mi vida. No hay manera de nosotros nacer de nuevo si no es por el Espíritu de Dios. Así que eso es realmente la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea que eso viene siendo básicamente, ¿verdad? Como estabas diciendo, de rechazo. So sería que al nosotros no estar en la disposición, estar dispuesto a que Dios entre a nuestra vida, pues obviamente no hay forma de perdonarnos porque realmente no estamos aceptando ese regalo de salvación. Exactamente. Y estamos pecando contra Dios porque estamos rechazando la gracia de Dios. Estamos rechazando el regalo de Dios. Y el regalo que Dios nos hace a través de la salvación es el Espíritu Santo, que va a morar en nosotros, el que nos va a santificar, es el que nos va a hacer nacer de nuevo. Así que si verdaderamente yo rechazo al Espíritu, pues no hay manera de que yo sea salvo. O sea, que no es un acto aislado en que a lo mejor antes de yo conocer a Cristo, yo hablé algunas cosas del Espíritu Santo o yo me mofé de algo del Espíritu Santo. No se trata de eso, Héctor. Okay. Lógicamente eso es pecado. Claro. Pero una vez que yo vengo arrepentido delante del Señor, ¿verdad? Pues el Señor me perdona. Pero no hay manera de yo arrepentirme si ese Espíritu no está. Yo como un hombre carnal o como humano, yo no tengo la capacidad de arrepentirme a no ser que el Espíritu sea quien me convenza de ese pecado. Entonces, si yo rechazo ese Espíritu que me va a convencer, no hay manera que yo sea salvo. Por lo tanto, es un pecado que no se puede perdonar. Sí, es obra del Espíritu, ¿verdad? Y nosotros, pues, obviamente, pues, aceptamos esa, o sea, la recibimos, esa obra. Entonces, ¿verdad? ¿Qué significa entonces pecar deliberadamente, ¿verdad? Contra Dios? ¿Y cuáles son, verdad, las consecuencias de ese pecado deliberado? Sí, y es algo bien peligroso, bien peligroso. No se supone, Héctor, que ninguna persona que verdaderamente haya nacido de nuevo peque deliberadamente. Eso tendría que verdaderamente observarse bien, porque eso manifiesta verdaderamente si tú naciste de nuevo o no. Pero un pecado deliberado es cuando tú continúas pecando sin intención alguna de arrepentirte. Por ejemplo, puede haber alguna persona que por a lo mejor
peque, qué sé yo, a lo mejor tenga alguna pelea constante porque a lo mejor tiene algún problema de ira o lo que sea, y esa ira la lleva a la acción, y a lo mejor la persona no quiere hacerlo, pero por X o Y razón, pues no tiene las herramientas necesarias, ¿verdad? Para poder trabajar con su ira. ¿Eso sería pecar deliberadamente o es algún otro aspecto, alguna otra cosa? Sí, es un pecado que necesitas verdaderamente, ¿verdad? Arrepentirte, porque el arrepentimiento, fíjate, Héctor, que tiene que conllevar cambio. Uh-huh. Tiene que conllevar cambio. Entonces, el yo querer, fíjate que dijiste algo importante, Uh-huh. La persona no quiere hacer eso. Uh-huh. La persona no se siente cómoda haciendo eso, sabe que debe trabajar la situación. El hecho de que la persona no quiera hacerlo y que haya una lucha, ¿verdad? Significa que no es un pecado deliberado. No es un pecado deliberado, pero sí es un pecado que necesita arrepentimiento. Claro. Y necesita, ¿verdad? En muchas ocasiones ayuda. O sea, necesita ayuda no solamente en la oración, en el ayuno, en la palabra, en la intimidad con el Señor, sino que en muchas ocasiones necesita ayuda de otros hermanos en la fe que te sostengan, ¿verdad? Y a quien tú le tengas que rendir cuenta y puedas entonces ser sano. Pero ya esto es un proceso ya de santificación, ya esto es un proceso en el cual todos nosotros estamos día a día, ¿verdad? Luchando contra diferentes situaciones, ¿verdad? Que se han corrompido dentro de lo que es nuestro corazón, nuestra alma, ¿verdad? Pero el pecado deliberado realmente es como vivíamos antes de Cristo. Nosotros vivíamos antes de Cristo pecando sin ningún arrepentimiento y con ninguna intención de arrepentirnos. Una vez que venimos a Cristo, a todos nos pasa que a lo mejor si hacemos algo que antes hacíamos, óyeme, nos va a doler. Nos va a doler y vamos a buscar, ¿verdad? Ir donde el Señor, pedirle perdón, pedirle fuerza, pedirle, ¿verdad? Ese poder para nosotros entonces comenzar a tomar otro giro Claro. ¿verdad? Y que ese pecado no nos esclaviza. Así que no, el pecado deliberado definitivamente es decidir vivir en pecado sin arrepentirme. Eso es un pecado deliberado. Y dice la palabra que la única expectación es el juicio, porque definitivamente si yo continúo mi vida en pecado deliberado, Héctor, Claro. pues yo no nací de nuevo. Claro. El Espíritu Claro. no está en mí, Definitivo. porque el Espíritu siempre me va a llevar, ¿verdad?, a arrepentimiento. Entonces, hay graves consecuencias con todo esto. El pecado deliberado tiene unas consecuencias nefastas, unas consecuencias terribles, y una de ellas es que endurece el corazón. Uy, un corazón endurecido, Héctor, es triste. Es triste. Rompe la comunión con Dios. Ya no puedes orar, ya no puedes, tú sabes, no encuentras cómo acercarte a Dios. Trae disciplina. En muchas ocasiones el Señor te disciplina y pasan cosas que tú dices, pero ¿qué pasó aquí? Porque Dios te disciplina y Dios te va a tratar de traer, ¿verdad? Y de que tú entiendas que estás mal, que estás en pecado y que tienes que definitivamente volver a redimir. En casos extremos, Héctor, hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Sabes? Mira, hay personas, Héctor, y esto es un tema, ¿verdad?, que sería un tema un poco aparte, pero hay personas que Dios prefiere llevárselas antes de que se pierdan, por amor. ¿Por qué? Porque ve que están dirigiéndose hacia eso, hacia llegar a un endurecimiento total del corazón, y eso es bien peligroso. Así que sí, el pecar deliberadamente definitivamente no es un pecado porque tuve una situación, porque caí, porque no me cuidé, no. El pecado deliberado es un pecado que lo cometemos y no, realmente la intención no es arrepentimiento. Hay veces que el pecado no se hace de una manera deliberada y muchas veces hay personas que a lo mejor no se acercan a Dios. ¿Cómo Dios lo ve? ¿Cómo Dios ve, ¿verdad?, el hecho de que un pecado, el pecado, ¿verdad?, no fue de manera deliberada y cómo podemos darle a lo mejor la seguridad o la tranquilidad a la persona de qué es lo que Dios opina? Bueno, la palabra nos dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza.
Dios no lo rechaza. Cuando nosotros cometemos pecado, y Héctor, pecamos con la mente, pecamos con el pensamiento, pecamos con la boca, wow, cuántas veces. Tanta palabra que sale, palabra vana, palabra que no edifica. Cuando juzgamos, ¿verdad? Por juzgar. Tantas formas de pecar. Ujú. Que cada día pues nos pueden hacer, ¿verdad? Ir en contra de nuestro hermano, en contra, lógicamente, de Dios, porque si vas en contra de tu hermano, vas en contra de Dios. Claro. Pero la respuesta, aquí lo importante es la respuesta que hay en tu corazón. Claro. El que te duela, el que te arrepientas y el que tú vayas a Dios. Hay personas que pecan, que aunque no fue un pecado deliberado, pero la culpabilidad es tanta en su corazón que se sienten nuevamente indignos de acercarse al Señor, y lo que hace es que se alejan, pero la respuesta de alguien que ha conocido lo que es la bondad de Dios y que ha conocido lo que es, ¿verdad?, la obra salvadora de Cristo, no se aleja, se acerca. Vemos a David. David cometió pecados fuertes, Héctor, pero David no se alejaba, David iba delante de la presencia del Señor y sabía que había unas consecuencias, porque hay cosas y hay cosas. O sea, David tuvo que pagar unas consecuencias por su pecado, pero David sabía que el lugar más seguro era delante de la presencia de Dios, porque sabía que ahí él iba a encontrar, en medio del juicio, él iba a encontrar misericordia. Entonces, realmente, ¿cómo Dios lo ve? Lo ve como pecado, no lo ve como otra cosa, lo ve como pecado, pero él ya te está viendo como alguien a quien él, por quien él murió. O sea, él es mi hijo, pecó, pero definitivamente ese espíritu está ahí y ese espíritu te va a convencer de ese pecado, y la respuesta es la que él va a esperar. Tiene que ser entonces un corazón contrito y humillado que se acerque a él y diga: Señor, pequé contra ti, como hizo David. Pequé contra ti, aquí estoy, perdona mi pecado, límpiame, Señor, y dame la fuerza, la fortaleza, la sabiduría para yo mantenerme íntegro y no volver a pecar contra ti. Los pastores y líderes pecan. Claro, Héctor, somos humanos, que si pecamos. Mira, es interesante tu pregunta, porque, y sé por lo que la hace, pues es que en ocasiones cometemos el error de que como que no nos metemos dentro de la ecuación cuando hablamos de la importancia de la santificación. Entonces, a veces cometemos el error de hablar hacia allá, porque tú Claro. cuando pecas, porque tú cuando fallas, porque el diablo te va a llevar porque tú pecaste. O sea, y vemos esto muchísimo. Entonces, nosotros no nos incluimos en la ecuación, y nosotros tenemos que incluirnos, Héctor, porque es que todos nosotros estamos en lo mismo. O sea, estamos en lo que es la santificación. Claro. Ahora, el pastor, el líder, aquel a quien Dios le ha dado el privilegio de predicar su palabra, el privilegio de trabajar en su reino, tiene una responsabilidad mayor. Claro. Mayor, ¿por qué? Porque tu conducta, tus acciones, tu pecado, no solamente te va a provocar unas consecuencias a ti, sino a todos los que están a tu alrededor. Wow. Hay mucha gente, Héctor, que hoy en día se han alejado de la iglesia y se han alejado de Dios precisamente por eso, porque han visto una conducta en sus líderes que pues esa no era la conducta que esperaban. ¿Que podemos pecar? Pues claro, Héctor, no estamos exentos, pero hay muchas ocasiones en que confiamos demasiado en nuestras fortalezas. Y yo siempre le digo a la congregación: mira, no solamente ores al Señor para que te guarde de tus debilidades, tú tienes que orar para que te guarde de tus fortalezas, porque confiamos demasiado en esas fortalezas. Y tenemos que vivir todo el tiempo dependiendo de la gracia de Dios. Y si somos pastores y somos líderes, más todavía, Héctor.
Pero sí, claro que pecamos con el pensamiento, con las cosas que tenemos que hacer y muchas veces las dejamos y no las hacemos, con la pereza que muchas veces puede aparecer por ahí. Y un pecado que se comete bastante es el hecho también de comenzar a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar para Dios y comenzar a dejar lo que es la intimidad con Dios. Y eso te puede llevar a pecar, ¿verdad? También. Así que sí, definitivamente. Y muchas veces cuando esperamos una promesa de parte de Dios y Dios nos da esa promesa, muchas veces comenzamos a tener más acercamiento hacia la promesa que hacia el mismo Dios que nos brindó que te la dio promesa. la promesa. Eso es así. Eso es así. Entonces, ¿verdad? Si Cristo llegara, si Cristo viniera, ¿verdad? Y yo peco y no tuve el tiempo de arrepentirme, ¿me voy con Él? ¿Soy salvo? Bueno, Héctor, es que la salvación no depende de tu rendimiento ni depende de tus obras. La salvación depende exclusiva y únicamente de su gracia. Si tú eres salvo por la sangre de Cristo, Dios perdonó tu pecado de ayer, Dios perdonó tu pecado de hoy y Dios perdonó tu pecado de mañana. ¿Sabes? Sí, definitivamente tenemos que ser diligentes en el sentido, Héctor, de que cada día nosotros tenemos que ir delante del Señor en arrepentimiento, pidiendo perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Siendo diligentes en mantener una vida íntegra delante del Señor. Pero que yo pequé hoy, qué sé yo, tuve una discusión con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa, me molesté, le dije algo que no debía, ahí vino Cristo, o ahí simplemente quedé muerto, qué sé yo, y me fui con Cristo. Realmente la obra de Jesucristo es una obra completa y ya el Señor me perdonó. Ahora, ¿cuáles son los que se quedan? Los que siguen pecando deliberadamente. Porque si sigues pecando deliberadamente, eso verdaderamente es una evidencia de que aquí pasó algo. O sea, verdaderamente no le entregaste tu vida a Cristo. Quizás de boca, pero no le entregaste tu corazón. Así que si Dios viniera, ¿verdad? Yo no pierdo la salvación porque yo pequé hoy. Y eso entonces no es una licencia para que cualquier persona diga o deje de decir si tú fuiste o no fuiste salvo. Claro que no, claro que no. Dice la palabra, Héctor, y la palabra lo recalca. Dice que fuimos salvos por gracia. Y mira lo que dice, no por obra, para que nadie se gloríe. No por obra para que nadie se gloríe. Y escuchamos a mucha gente decir, no, prepárate a la misma iglesia, prepárate porque Cristo viene, ¿estás preparado? Bueno, si tú le entregaste tu corazón y tú crees que Jesucristo es el Señor, que Él es Dios, que Él completó una obra maravillosa y suficiente para tu vida. Tú estás en un proceso de santificación cada día. Tú estás pendiente, ¿verdad? A que, óyeme, a que yo dé testimonio de lo que ya Él hizo en mi vida. No hay ninguna razón para que nosotros tengamos duda alguna de nuestra salvación, porque la salvación es por esa gracia, pero esa gracia definitivamente, Héctor, no es una licencia para seguir pecando, porque ahí estaríamos pecando deliberadamente. Amén, amén, definitivo. Bueno, pastora, muchas gracias, ¿verdad? Una vez más por darnos otro tema tan relevante, tan importante, ¿verdad? Para este tiempo y para los que son creyentes y los que no son creyentes todavía, ¿verdad? Que hay una extensión, ¿verdad? De esta invitación de parte de Dios para sus vidas. ¿Algunas últimas palabras que quiera decirnos antes de despedirnos? Pues mira, Héctor, tenemos que estar, más que estar preocupados por quedarme, porque si pequé o no pequé. Realmente nosotros debemos ocuparnos en esa búsqueda constante del Señor. O sea, por estar realmente en esa relación día a día con el Señor, Héctor. Porque cuando yo me relaciono con el Señor todos los días de mi vida, cuando lo más importante para mí
yo vivir en esa relación hermosa, ¿verdad? Que Él me dio el privilegio de que yo pudiera vivir. Cuando yo estoy en esa relación, el Espíritu Santo me va a guardar. El Espíritu Santo no va a permitir que yo siga un camino equivocado. Él me va a hablar. Entonces, aquí lo importante esto es que nosotros mantengamos esa relación. Esto no es trabajar y hacer muchas cosas para Dios. Esto es verdaderamente saber lo que yo soy en Él, lo que Él es en mí. Y saber y reconocer que cuando yo dije, sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, y yo creí en mi corazón que Él es el Señor y que Él es mi Dios y mi Salvador, en ese momento su espíritu y mi espíritu se unieron. Y eso es algo grande. Y cuando yo estoy consciente de eso, yo voy a estar buscándolo todo el día, yo voy a estar pendiente, ¿verdad? De agradarle con mi vida y con todo lo que yo haga. Así que es bien importante que nosotros entendamos que el problema de nosotros en este momento no es el pecado, porque ya el pecado fue vencido en la cruz del Calvario. El problema en que sí podemos caer es la indiferencia al pecado. No podemos ser indiferentes al pecado porque hay unas maquinaciones y hay un enemigo que maquina diariamente, ¿verdad? Para engañarnos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar seguros? Buscando día a día, esa permanencia en lo que es estar en la presencia del Señor, en lo que es estar consciente de quién habita en mí, de quién vive en mí. Amén. Esto es Quiero Conocer a Dios. Te damos las gracias una vez más por haber estado con nosotros. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Teleadoración. De igual manera, puedas compartir este video y le des like. Puedes ver en Teleadoración YouTube, puedes ver todos los episodios de Quiero Conocer a Dios, además de otros videos que también tenemos para ti. Así que esto es todo por hoy. Te damos las gracias una vez más por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Quiero